La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. El Señor les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que están ahí atentos. Espero que la bendición de Dios esté siempre sobre sus vidas y sobre sus familias. Quiero compartir con todos ustedes una pequeña reflexión sobre el Evangelio en síntesis. El capítulo 3 del Evangelio según San Juan, el verso 16, ha sido llamado el Evangelio en síntesis. Y ha sido llamado así porque en breves palabras este versículo de la palabra nos explica el contenido del Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Nos dice en ese versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es interesante, amados oyentes, notar que este texto no habla de la ira de Dios. Tampoco nos habla de su justicia ni la severidad de Dios, sino que nos habla de su gran amor. Muchos temen a Dios pensando que es un ser que está con un látigo en la mano, presto para castigar al ser humano. La gran verdad es que lo que más nos habla la Biblia es del amor de Dios para todos nosotros. Nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, el verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y si miramos también en esa primera carta de Juan, el capítulo 4, el verso 9, nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Ahora, ¿a quién Dios amó? En primer lugar, nos habla en este versículo de Juan capítulo 3, el verso 16, que Dios amó al mundo, no a un grupo seleccionado, no a cierta nación o raza, no a personas con reputación social, ni a gente culta, sino al mundo entero. En el amor de Dios, amados oyentes, no hay favoritismos. Dios ama al bueno y ama al malo. Dios ama al rico y ama al pobre. Dios ama al intelectual o al ignorante. Dios no hace acepción de personas. Para Dios, todos nosotros somos de un valor incalculable. Por esta razón, Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 2 nos dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, nos dice en este versículo, sino por los de todo el mundo. Y si lees en Primera de Timoteo, capítulo 2, el verso 4 nos dice: Dios quiere que todos los hombres, mire esta palabra tan clara, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, amados oyentes,
¿Cómo se demostró el amor de Dios? Nos dice en este versículo que ha dado a su Hijo unigénito. Es interesante notar que fue a su Hijo a quien Dios el Padre entregó. No fue a un ángel, no fue a un profeta, sino al Hijo eterno de su amor. En Hebreos capítulo 10, el verso 5 al verso 7, se menciona la forma como el Señor se ofreció para descender al mundo y hacer la voluntad de su Padre. Dicen estos versículos: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Si tú lees en Gálatas capítulo 4, el verso 4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios el Padre envió a su Hijo. Y también en Juan capítulo 3, el verso 17, habla del propósito del Padre de enviar a su Hijo con el fin de salvar a la humanidad, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es conmovedor lo que Dios el Padre ha hecho por todos nosotros. Y esa conmovedora labor, sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo fue una expresión inmensa de su amor. Él sabía que venía a sufrir en manos de hombres malvados y nos dice la palabra que Él llevó en su cuerpo sobre el madero no solamente nuestra injusticia, sino la carga de todos nuestros delitos, de todos nuestros pecados. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de todos los hombres después de haber Dios el Padre enviado a su Hijo unigénito? ¿Qué espera de todos nosotros? Nos dice en ese mismo versículo de Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree. Creer en Cristo como Salvador del mundo es lo que cada ser humano debe de hacer. El carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de estos hombres de Dios fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pablo dijo a la gente de Antioquía, todo aquel que cree en Él, o sea, en Cristo, es justificado. Entonces, amados amigos y amigas, para obtener la salvación de parte de nuestro Dios, el requisito inicial es creer en Cristo. No se requiere penitencias, no se requiere sacrificios, solamente fe. Creer en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el resultado de la persona que cree en Cristo? En este mismo versículo de Juan, capítulo 3, el verso 16, tenemos la respuesta. Nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos grandes beneficios. Primero, escapar de la condenación eterna y lograr salvación eterna. Dios amó al mundo a pesar de sus pecados. El amor de Dios se manifestó enviando a su Hijo para que muriese por todos los hombres. Amados hermanos y amigos, es necesario creer y aceptar ese sacrificio, un sacrificio inmenso que nuestro amado Señor Jesucristo hizo por todos nosotros, con el único propósito de que nosotros no nos perdiésemos. Dios en esta hora te ha hablado con claridad lo que necesitas hacer para ser salvo. Solamente creer en el Cordero de Dios inocente que fue sacrificado
solamente para que nosotros obtuviésemos la salvación de nuestra alma. Es ya una decisión tuya y mía si quiero aceptar este sacrificio que ya fue hecho. Que el Señor nos ayude siempre a valorar todo lo que el Padre por amor a nosotros ha hecho, enviando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El vocero del jurado se puso de pie. Tenía que leer el veredicto en el juicio contra Julio González. Leyó primero el cargo, asesinato. Inmediatamente después pronunció la palabra fatal, culpable. Luego, con lentitud desesperante, leyó otro cargo y otra vez pronunció el veredicto, culpable. Así fue leyendo cargos y pronunciando el mismo veredicto 176 veces. Julio González fue hallado culpable de 87 asesinatos con doble culpabilidad por cada uno de ellos. En marzo 25 del año 90, González había prendido fuego a un salón de baile en Nueva York y el incendio había provocado la muerte de 87 personas. Amigo, es difícil imaginar lo que habrá sido para Julio González oír ese martilleo continuo de la palabra culpable. Alguien dijo que era como un clavo que se clavaba en el féretro mismo del hombre. Que a uno le digan culpable una vez ya es algo como para desmayarse. Pero que se lo digan 176 veces es como para no querer seguir viviendo. Sin embargo, la ley exigía que se detallara por separado cada cargo y que se pronunciara cada uno el mismo veredicto. Amigo, así también será en el juicio final ante el gran trono blanco de Dios. Podemos imaginar lo que será juzgar a millones y millones de personas, detallando los pecados de cada uno de ellos y pronunciando para cada uno con monotonía desesperante la palabra culpable, culpable, culpable. Y así hasta el infinito. La Biblia dice que todos los seres humanos comparecerán ante el tribunal de Cristo. Dice también que serán abiertos unos libros donde están registradas las obras de cada uno. Dice también que será abierto un libro llamado el libro de la vida. Y el que no esté escrito en ese libro será juzgado por todas las cosas escritas en todos los demás libros. Y el veredicto será fatalmente culpable. Y el castigo final será también fatalmente el lago de fuego. Pero amigo, el nombre suyo puede estar escrito en el libro de la vida. La verdad es que Dios quiere que así sea. Por eso mandó Dios a Jesús al mundo. Y por eso también Cristo Jesús se entregó a sí mismo en sacrificio pleno hasta la muerte. Las palabras de Jesús fueron estas: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo logramos ese rescate? Hay, amigo, una sola manera: aceptando con fe sincera la eficacia de la obra del Calvario para nuestra salvación y recibiendo a Jesucristo como Señor y dueño de nuestra vida. Esto, amigo, escribirá nuestro nombre en el libro de la vida, y estando ya seguro nuestro nombre en el libro de Dios, no podremos jamás ser hallados culpables. Ábrele su corazón a Cristo Jesús. Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección, muy fácil de recordar: mensaje@conciencia.net. Aún no puedo asimilar lo
que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo
sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. A continuación, el pastor Juan Chamalé con el mensaje de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Vamos a retomar unos versículos de la palabra de Dios que tomamos anteriormente en el Evangelio de Mateo. Leemos Mateo capítulo 7 y vamos a tener la lectura en esta ocasión en el versículo número 15. Dice así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 20 dice así que por sus frutos los conoceréis. Gloria al Señor. Amén. Vamos a continuar con un tema que hemos estado desarrollando desde el día antepasado, y hemos estado hablando sobre la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios, del conocimiento que debemos de buscar todos los que hemos decidido permitirle al Señor Jesucristo que sea Él el que guíe nuestra vida. Estamos en un tiempo de mucha confusión, donde pareciera que se abrieron muchos caminos, muchas opciones, muchas formas de ver las cosas, muchas formas en las que se ven o se proponen las cosas, pero cuando me refiero a las cosas, me refiero a las cosas del Señor, pero solo hay un camino y solamente hay un manual. Sin embargo, en este tiempo final que estamos viviendo, estamos en un tiempo donde necesitamos estar muy adheridos a la palabra del Señor. Hoy es cuando más necesitamos estar agarrados
de este fundamento más que cualquier emoción que pueda verse o resaltar en nuestra vida. Gloria al Señor. Recuerde que nosotros como seres humanos estamos llenos de emociones y también de buenas intenciones, pero que hay un dicho, alguien dijo por ahí que el infierno está lleno de gente de buenas intenciones. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que podemos pensar que son buenas, pero que realmente no son agradables delante del Señor. Es decir, que, hermano, no podemos dejarnos llevar por una vida emocional. Eso es lo que se está viviendo en nuestros días. Usted ve en nuestros días, hermano, hay cualquiera puede hablar lenguas. Cualquiera puede pasar a un púlpito. Cualquiera puede tener una Biblia ahora. Cualquiera puede llamarse cristiano. Ese es el tiempo que estamos viviendo, donde cualquiera puede vestirse con una ropa modesta ahora. Antes pues era más notable, pero hoy vivimos en un tiempo donde la gente, hermano, puede aparentar algo que realmente no lo es. Y que a la misma vez puede ser un peligro de desvío para muchos que se dejan llevar solamente por las experiencias, por las emociones nada más de lo que ven o lo que escuchan. Porque nuestro cuerpo fue diseñado con emociones. Eso es natural, eso es parte del diseño de Dios en nosotros, pero recuerde que después de la caída, estas emociones no son todas confiables. Ya no son todas confiables. ¿Por qué? Bueno, prueba de ello es lo que estamos viendo en el mundo entero, cómo mucha gente aprueba leyes que van en contra de la palabra de Dios porque se dejan llevar por las emociones. Note que la gente aprueba leyes solamente por cumplir o por quedar bien con cierto capricho de alguien, porque no quieren lastimarle los sentimientos a una persona. Es decir, prefieren darle la espalda a Dios, prefieren tirar por los suelos lo que Dios ha establecido, que quedar mal con alguien. Eso es lo que estamos viviendo en nuestras vidas. Un tiempo donde las emociones imperan en la tierra, donde si aquel dice yo quiero ser grande, lucha por volverse grande a costas de cualquier cosa. Es ese momento donde las emociones son parte del diario vivir de muchas personas, pero lastimosamente para mal, porque ahí es donde estriba el problema, cuando la gente se deja llevar para mal. Las emociones no son malas, el problema es cómo están siendo controladas por el desenfreno, por el orgullo, por los caprichos, por las cosas que no son
correctas que no son el orden con las cuales Dios nos creó a nosotros. En el aspecto espiritual, en el área del mundo, gloria al Señor, en que tiene que ver con el pueblo, con la iglesia, nos enfrentamos a un peligro grande de esa magnitud, donde la Biblia aquí habla, el Señor mismo está hablándole a la gente de cuidarse y les dice al pueblo: guárdense de los falsos profetas. ¿Quién era un profeta? Un profeta genuino del Antiguo Testamento, del antiguo tiempo. Un profeta era un hombre de Dios, un hombre que transmitía un mensaje de parte de Dios a la gente. Eso era un profeta, transmitía la palabra de Dios a un pueblo o a una persona. Amén. El Señor está diciendo: guardaos de los falsos profetas. ¿Qué quiere decir esto? De gente falsa, de gente que aparentemente trae un mensaje de Dios, que aparentemente habla en nombre de Dios, pero que realmente el trasfondo, que realmente la esencia de lo que desea, de lo que quiere, no es agradar a Dios. No es que usted se consagre de verdad al Señor. No es que usted de verdad le sirva a Dios. ¿Cuál es la esencia en sí? El mensaje de ellos dice eso, pero la esencia es: sírvame a mí. Haga lo que yo le digo, aunque vaya en contra de lo que el Señor dice ya en su esencia. Esos son los falsos profetas. Los falsos profetas que dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, vienen disfrazados con vestidos de ovejas. O sea, pueden identificarse con alguien como personas buenas, como personas prudentes, como personas sabias, como personas que son amables al principio. Pero eso es solamente un disfraz. Eso es solamente una vida de apariencia. Acuérdese cuánta gente ha sido engañada en el mundo entero. Cuánta gente ha sido engañada por otros que tenían una fachada nada más, una apariencia de gente buena, una apariencia de gente que no era mala. Pero después descubren, se quita la máscara, después se quita esa máscara y es para devorar, para destruir, para dañar. El Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Mire qué tremendo. Por sus frutos los conoceréis. Aquí está diciendo, usted va a ver a esta persona llegar con una apariencia. Amén. Es decir, como un árbol con todas sus hojas puede aparentar algo. Pero usted en algún momento, y yo que desconocemos o desconocíamos ciertos árboles
Quizás nos topábamos con árboles frondosos y en alguna vez cuando éramos pequeños nos preguntamos ¿qué árbol? Y de pronto uno dice, ¿dará algún fruto? Uno decía, este árbol dará algún fruto. Y entonces alguien decía, sí, este es un árbol que da aguacates. Este es un árbol que da cierto fruto. Entonces, cuando uno espera el tiempo, el momento, usted va a ver que los frutos que dio realmente decían qué clase de árbol era ese. Pero mientras tanto, el árbol da un tono de apariencia. Mientras tanto va creciendo y pareciera que es bueno porque da sombra, porque tiene hojas, porque va creciendo aparentemente. Pero usted nota que el fruto no se ve muchas veces en el momento de aquel árbol. El árbol comienza a crecer, obviamente, y entonces comienza a echar hojas, y es ahí donde hay árboles que comienzan a dar sus florecitas, unas flores muy bonitas, y que hay quienes dicen qué bonita esa flor. Pero de ahí es que todavía va a salir el fruto. Entonces, por eso usted ve que ahí dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, ahí está el punto. Está hablando de líderes. Está hablando de falsos profetas. Está hablando de líderes que llegarían aparentando algo bueno, pero que su intención era otra. Y las intenciones, el único que las conoce es el Señor. Esto fue lo que le dijo David a Salomón. Él le dijo, si tú le sirvieres, pero si tú le dejas, David le dice, Él escudriña lo más profundo del corazón. Él entiende todo intento del corazón y las intenciones. Dios conoce las intenciones. Dios conoce qué intenciones hay en el corazón del hombre. Muchos podemos estar sentados en un grupo, en una reunión, y aparentemente hablar o conversar, pero solo Dios sabe qué intenciones hay. Alguien puede darle una idea, un plan muy bonito, pero ¿cuál es la intención? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Lo que sí es cierto es que el Señor habla algo muy importante en lo que nos deja nuestros oídos y nuestros ojos muy abiertos para que podamos estar pendientes de estas cosas y no dormirnos, porque de lo contrario seríamos arrastrados por lo falso, seríamos arrastrados por las cosas que no son la voluntad de Dios. Y el Señor dijo, conózcanlos por sus frutos. Conózcanlos por sus frutos. Es decir, vea qué ha dejado a su paso. Vea qué es lo que realmente está haciendo o ha hecho.
Eso es lo que dice el Señor. Observe los pasos que ha dado. Observe las cosas que ha hecho, que ha dicho. Sí, porque a veces hay que ver, hay que escuchar las cosas que ha dicho, si las ha cumplido o no, o si son verdad o no. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Pero dice, por sus frutos los conoceréis. Cristo vive, aleluya. Es por eso que el Señor nos habla de la importancia, o estamos hablando de la importancia del conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. El Señor aquí habla claramente. El Señor dice en el versículo 21, estos son pasajes que no se quedan atrás. Aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mire qué tremendo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, no cualquiera que le dice a Jesús, tú eres mi Señor. Porque esto es lo que van a hacer. Por eso el Señor es que está hablando que vienen vestidos de ovejas. Porque muchos, incluso con el respeto que muchos se merecen y que en algún momento nosotros podemos colocar, Jesucristo es el Señor. Eso no es un pecado, eso es maravilloso. Pero realmente Jesucristo es el Señor allí. ¿O hay otro Señor en esa congregación? Realmente es Jesucristo al que nosotros estamos siguiendo. Realmente es Jesucristo el Señor de ese lugar. ¿O quién es? ¿O es el hombre? Es el hombre el que se da a conocer, es el hombre el que es aplaudido, es el hombre el que es el pomposo, es el hombre el que se lleva la gloria, o es Dios. Y aquí es donde también uno no puede confundirse, porque ahí es donde uno debe entender por qué va a la iglesia. ¿Usted va porque el predicador le gusta brincar? ¿Usted va porque el predicador le agrada su tono de voz? ¿O porque está enseñando y viviendo la palabra de Dios? ¿Por qué va usted? Porque realmente se está enseñando que Jesucristo es el Señor. Gloria al Señor para siempre. Por eso es de que si usted se da cuenta, aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque cualquiera puede llegar a un templo y decir, Jesucristo es mi Señor. Pero que sea verdad es otra cosa. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Es decir, a usted y a mí nos pueden impresionar con la boca. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que a usted y a mí nos pueden impresionar con la boca, con las lágrimas y con la llorazón que puede hacer alguien. Y que no estoy diciendo que no hay lágrimas reales, las hay.
las hay. Pero yo he visto gente, en el tiempo que he tenido, he visto gente con lágrimas, pero esa misma noche va a pecar. Esa misma noche se identificó que fue a pecar. Poder en la sangre de Cristo. Entonces, note que el Señor está diciendo, a usted lo pueden impresionar con las palabras. Que de hecho, se conoce que el anticristo que gobernará dentro de no mucho tiempo, él será un excelente expositor. Será una persona aparentemente con esa cualidad de llamar la atención por las palabras que saldrán de su boca. ¡Qué tremendo! Note que Jesús dice que a él no lo impresionan las palabrerías. Cualquiera puede decir, te amo, mi Señor, es que eres tan lindo. Y el Señor, viendo que hay odio en su corazón, que aborrece a su hermano. O sea, ¿cómo? O sea, a usted y a mí nos pueden impresionar, pero a Dios no. A Dios no. Usted puede decir, te amo, Señor, y que eres el más lindo del mundo. Sí, pues, y en la casa, ¿qué dice su esposo de usted? ¿Qué dice su esposa de usted? Gloria al Señor. ¿Qué dicen? ¿Qué dice mamá de usted? ¿Qué dicen sus padres de usted? Gloria a Dios. Sí, porque, hermano, hay hijos que viven dentro del hogar, de la familia, y trabajan y no ayudan a sus padres. Pero en la iglesia te amo, Señor. Sí, pero y esa anciana que está ahí, que le llora el estómago, ¿qué? Dios ve eso. Dios observa. A Dios no se le puede impresionar con las palabras, sino los hechos. Pero no solo tampoco hablamos de hechos que se vea que usted es y yo somos gente motivante, trabajadora. No solo eso no impresiona a Dios. Cuando hablo de los hechos es en cuanto a agradar a Dios. Por eso aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire qué interesante. Pero este es uno de los versículos que me llaman la atención cuando hablamos de estos temas, refiriéndonos a la importancia del conocimiento de la palabra del Señor, porque hay mucha gente con nombre de cristianos, con nombre de cristianas, mucha gente que predica la palabra, aparentemente, mucha gente que incluso puede o pudo haber sido utilizada
para hacer milagros, para hacer prodigios. Alabado sea el Señor. Pero que, hermano, vive separado de la voluntad del Señor. Muchos piensan que con lo que han hecho, con la manera en que Dios los utilizó, eso es la tarjeta de salvación para su alma. Muchos, hermanos, y todos podemos contar una historia de vida de la forma en que Dios nos ha utilizado. Todos los que tenemos un pequeño trayecto, y que no es un pecado contarla, porque es una bendición saber que Dios pudo y puede utilizar la vida del hombre, la vida del ser humano. No es malo cuando alguien se pone a hablar, a testificar, a decir: esta experiencia la tuve, el Dios se glorificó allí. Esto es maravilloso, porque le llena de fe a muchos que están iniciando en el camino del Señor también. Pero si vamos a pensar que por esas experiencias vamos a tenerlas como un fundamento para saltarnos las rejas, como dice alguien. O sea, va a ser como la excusa en las que muchos dicen: bueno, como yo hice esto, puedo hacer esto a mi manera. Puedo hacer esto a mi manera. Mire, si no, mire la vida de Moisés. Moisés, un gran hombre de Dios. No hubo otro como él, manso en la tierra, dice la Biblia. ¿Quién era Moisés? Pero si usted se da cuenta en la Biblia, Moisés, Dios, hermano, lo disciplinó, impidiéndole entrar a la tierra prometida. No vaya a confundirlo con la salvación. Era literalmente, pero era algo que Moisés anhelaba. Moisés anhelaba, pero Dios corrigió aquello en Moisés, porque Moisés cambió las cosas, cambió el mensaje que Dios no había hablado. Dio un mensaje que Dios no había dado. Dios le dijo: háblale a la peña y déle de beber al pueblo y a los animales. Pero Moisés agarró la vara y golpeó la peña y comenzó a maltratar a la gente. Y Dios corrigió eso. Fue una falla de Moisés. Pero esa falla no se compara con lo que el Señor nos está hablando aquí, porque aquí el Señor está totalmente descalificando a estas personas del reino de Dios. Él está diciendo: no tienes parte aquí. Porque estas personas no fue fue un momento nada más. Porque Moisés después se arrepintió y le rogó a Dios que lo dejara entrar. Obviamente hubo arrepentimiento. Pero aquí el Señor está hablando de gente que mantuvo su postura de rebeldía, mantuvo su postura de hacer su propia voluntad, mantuvo su postura de hacer lo que ellos creían conveniente, pero que iban fuera de la palabra del Señor.
Le invitamos a la continuación de este mensaje en el próximo programa. Que Dios le bendiga. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 35 86 0000 35 86 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.